Capítulo 41. Unidos en el dolor, parte 4, Dormitorio Slytherin de segundo año 20 de marzo de 1993, 17:15. Harry abrió de un empujón la puerta de los dormitorios de Slytherin de segundo año, su fuerte golpe reverberó en las paredes cercanas. El sonido lo atravesó como una suave brisa, completamente ineficaz para detenerlo mientras comenzaba a sumergirse en su cartera marrón. Sin cuidado, comenzó a pescar todos los elementos que había dentro, arrojándolos por la habitación mientras los buscaba. Hacía demasiado tiempo. El aula de encantamientos estaba en el tercer piso y ubicada en el lado opuesto a la sala común de Slytherin. La caminata entre ellos era de 15 minutos. 15 minutos sin Tom. Fue demasiado. Necesitaba volver a verlo. Habla con él de nuevo. Tomás estaba allí. Cada momento que estaba rodeado de imbéciles que lo miraban de soslayo, Tom estaba allí. Era su amigo, su único amigo. Hablar con él se convirtió en una adicción. Cada momento que estaba despierto, le escribía, y Tom siempre estaba allí para responderle. Las clases comenzaron a mezclarse unas con otras, no es que él les prestara atención, eran simplemente el lugar en el que tenía que estar para hablar con Tom sin que los profesores y los estudiantes se preocuparan por él. Preguntando dónde había estado todo el día, actuando como si de alguna manera estuviera siendo un idiota por faltar a clases. Se habían burlado de él al respecto, por todos los pasillos podía oírlos reírse de él. Habían dejado de ser tan directos al respecto y de confrontarlo directamente, pero todavía estaba allí. Y él todavía era consciente de todo. En otros casos, tomaría represalias, encontraría una manera de hacerlos sufrir por ello hasta que su espíritu estuviera demasiado roto para siquiera mirarlo. Pero no necesitaba hacerlo, no le importaban sus insultos. No sabían de qué estaban hablando, lo que consideraban un diario era mucho más que eso. Era un amigo, un aliado, un confidente. Alguien que tenía la misma vida hogareña de mierda antes de Hogwarts. Alguien que lo ayudaría con su tarea y sus ambiciones de aprender magia ofensiva. Alguien que lo ayudara a alcanzar su verdadero potencial, que lo apoyaría constantemente y nunca lo traicionaría. Tom no era Montague, no era como ninguno de los tontos estudiantes de Hogwarts con los que tenía que lidiar, como los idiotas Dursley y todos los idiotas muggles con los que tenía que lidiar antes de Hogwarts. Tom era especial. Más que eso, Tom sabía que Harry era especial. Él era el único que podía ver eso. Sus dedos fueron golpeados por una descarga eléctrica cuando rozaron un pequeño cuaderno, forzándolo a reír involuntariamente. Abrió el libro y alcanzó la más cercana de sus plumas andrajosas que había aterrizado en el suelo. Mojándolo en su tinta, lo presionó contra la página en blanco tan rápido que las marcas negras se esparcieron por toda la página. Ya estoy de vuelta. Escribió, las palabras desaparecieron rápidamente en la página, dejándola vacía una vez más. Bien, fue la respuesta de Tom. En el gran comedor, supongo. Dios no. Harry hizo una mueca. Lo último que necesito es que Crabbe intente arrancarme el diario de nuevo. Bueno, no podríamos tener eso. Harry casi podía sentir la sonrisa que vino con las palabras. Preferiría no tener que ser forzado a entablar una conversación con un niño obtuso y corpulento. No es como si estuvieras obligado a hablar con él. No puedes simplemente no responder. Quiero decir, obviamente, puedo. Pero luego me aburro, y sabes que eso nunca termina bien. Harry se rió. Eso es un montón de cosas malas, en realidad no puedes hacer mucho más que escribir. Sin ofender.
Ninguna, respondió Tom. Algunas marcas de tinta cayeron en la página mientras la mano de Harry temblaba de emoción. Crabbe y Goyle son simplemente idiotas, continuó. Malfoy es más grande, pero tiene idiotas más grandes siguiéndolo. Ni siquiera sabes cuál es el peor tipo de niño que tiene esta mierda de escuela. ¿Estás hablando de ellos?, preguntó Tom, haciendo que Harry se tensara. Has sido vago sobre toda la situación, ¿por qué no me cuentas más? Harry cerró los ojos. Nunca quería hablar de ellos. No quería que Tom lo supiera, que pensara en él como un débil o un estúpido. No. No se lo diría. No sobre ellos, no sobre eso. Arrugando los ojos, sintió resistencia, como si otra parte de su mente estuviera tratando de escribirlo. Cuéntale todo a Tom, detalla todo sobre la miseria que vivió en sus primeros años en Hogwarts. Lo resistió, forzó su propia voluntad contra él con toda la fuerza que pudo reunir, pero cuanto más fuerte era la fuerza que aplicaba, más poderosa se sentía. Fue abrumador, su cabeza comenzó a marearse, pero siguió resistiéndose. Y luego, en un momento, se detuvo. Exhalando un suspiro, Harry abrió los ojos solo para encontrar un mensaje que ya lo esperaba. Entiendo. Sé lo que se siente. Puedo mostrártelo, si quieres. El corazón de Harry se detuvo. ¿Podía entender? ¿Entender de verdad? Tom ya le había mostrado su pasado antes de Hogwarts, su vida en el orfanato de Wall. Pero esto era diferente, era mucho más vulnerable, algo que dudaba mucho que le hubiera pasado a alguien antes que él. Inhumano. Y, sin embargo, Tom prometió que lo entendía, y Harry le creyó. Está bien, escribió en el diario, su mano casi se sentía como si se moviera por sí sola. De repente, las páginas del diario volaron como si un viento atronador llegara a los dormitorios de Slytherin. Se detuvo abruptamente en una página cerca del primer tercio del diario, un garabato negro que marcaba el 7 de noviembre. La página del diario comenzó a desmoronarse gradualmente en sí misma como antes de que desapareciera por completo en un agujero negro que se había formado detrás de la página en el centro del diario. La pura fuerza de esto comenzó a tirar de Harry, comenzando con una suave inclinación, comenzó a caer en el diario mientras caía en un pozo sin fin, asaltado por un torbellino de color y voces superpuestas. Recordando sus experiencias anteriores, Harry logró caer sobre sus dos pies en lugar de caer como lo había hecho en su primera aventura con los recuerdos de Tom. Sus ojos se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno rápidamente, reconociendo fácilmente la habitación familiar. Los sofás verde phtalo que rodean la chimenea, ambos iluminados por la vista submarina desde los grandes ventanales al otro lado de la habitación. Más de 50 años y aún, no hubo un solo cambio notable dentro de la sala común de Slytherin. Más allá de la docena de personas dentro de la habitación, en su propia burbuja de silencio en medio de un ruido incoherente, encima de un taburete destartalado estaba sentado un joven Tom Riddle. No podía tener más de 12 años, cabello corto y arreglado y una mirada inteligente mientras hojeaba un libro de segunda mano. Después de presenciar tantos de los recuerdos de Tom, ya había tenido tiempo de apreciar cuán similar a él se veía. Sus rasgos faciales, aunque no idénticos, eran similares. Compartían la misma tez, estructura mandibular e incluso nariz. Sin embargo, el cabello de Tom estaba mucho más liso y ordenado, algo que nunca había podido lograr, ni siquiera después de seguir su consejo y aplicar la poción para el cabello de Sleakeazi. En eso.
Sus ojos eran azul hielo y vibrantes, mientras que los ojos esmeralda de Harry habían adoptado un sentido más apagado, escondidos detrás de los anteojos de montura redonda que se vio obligado a usar. Mientras caminaba entre los Slytherins, los ojos de Harry permanecieron fijos en su amigo. Podía verlo concentrado en el diario negro en sus manos, mojando su pluma en tinta antes de continuar escribiendo la misma entrada que lo transportaría a este recuerdo más de 50 años después. Sabiendo que no debía hablar, Harry reunió en silencio su entorno antes de esperar lo que Tom quería que viera. Demasiado distraído en sus propios pensamientos, casi se pierde el silencioso empujón que vino de la dirección de Tom. Cuando se dio la vuelta rápidamente, escuchó el choque antes de ver a Tom caer primero en el suelo, con 3 Slytherins mayores, que parecían tener sexto o séptimo año, se rieron del niño. «Ese es mi asiento, sangre sucia». El del centro dijo desagradablemente. «No fue ayer», escupió el joven Tom, sus ojos fríos por la furia. «Tú fuiste quien me obligó a hacerlo, ¿recuerdas? Los sangre sucia no merecen sentarse», siseó otro chico. «O hablar con sus superiores con actitudes tan bestiales». «Tienes suerte de que te permitamos entrar aquí», siguió el tercer chico. «Si fuera por nosotros, dormirías en los terrenos con los brutos del profesor Wolpert». «Yo no soy el que parece un troll retrasado», gruñó Tom. «Puede que sea una sangre sucia, pero al menos mis padres no eran hermanos». Con una velocidad contundente, el chico del medio levantó su varita en el aire, realizando un rápido movimiento de varita mientras lo hacía. 2 cadenas de acero salieron disparadas de la varita y se engancharon al techo antes de que los extremos de la cola saltaran a los pies de Tom, enrollándose alrededor de cada pierna antes de tirar abruptamente hacia arriba. ¡Ah! Tom gritó, antes de estrellarse de cara contra el suelo cuando las cadenas lo derribaron y comenzaron a arrastrarse hacia arriba, colgando indefenso boca abajo mientras el resto de la sala común dirigía su atención hacia la lucha. Gruñendo, Tom sacó su varita de su funda, apuntándola al azar hacia los 3 chicos antes de que un hechizo punzante golpeara su mano. La varita golpeó contra el suelo, cantando una melodía espantosa mientras Tom se llevaba la mano al pecho, ya enrojecido e hinchado por el maleficio. «Parece que la sangre sucia todavía no ha aprendido su lugar», dijo el chico en el medio, con un anhelo alegre brillando en su sonrisa. «Creo que es hora de que lo reeduquemos en modales mágicos». Varios Slytherins sonrieron ante el anuncio, caminando hacia ellos, creando un semicírculo que rápidamente lo amontonó con Tom. Harry podía sentir su corazón latir con fuerza en su pecho, se sentía atrapado, incapaz de respirar. Sin querer cerrar los ojos, Harry comenzó a jadear por aire mientras buscaba a tientas su varita. Pero antes de que pudiera encontrarlo, sintió que lo succionaban del suelo hacia el techo. Harry gritó, sintiendo que sus tripas se retorcían mientras esperaba que las cadenas se rompieran alrededor de sus muñecas, antes de ver cómo su entorno desaparecía detrás de él. Las imágenes destellaron a su alrededor, demasiado rápido para procesarlas, cuando un grito espeluznante se apoderó de las voces a su alrededor antes de que lo empujaran fuera del agujero y lo arrojaran al suelo en el centro de 6 camas. Incapaz de contenerse, Harry se encontró vomitando en medio del suelo. Ignorando el olor espantoso de su propia bilis, Harry apoyó la espalda contra la base de la cama. El vacío en su entorno familiar le trajo consuelo, pero no tanto como el que sintió cuando agarró el diario de su lugar encima de la cama, abrazándolo contra su pecho. No fue real. Era solo un recuerdo. La memoria de Tom no podían hacerle daño. No podían tocarlo.
Dando un último y largo suspiro, volvió al diario, donde ya había palabras esperándolo. Entiendo. He estado donde estás. He vivido lo que vivirás. Es tu turno. Deja que te ayude. Ari se mordió el labio, dudando solo por un segundo antes de tomar la pluma. Dormitorio Slytherin de séptimo año 28 de noviembre de 1995, 21:25. El trueno resonó contra el suelo unos metros por encima de ellos, el techo casi temblaba por la intensidad del mismo. Una colosal tormenta eléctrica había golpeado los terrenos de Hogwarts cerca del mediodía, acosando al equipo de Slytherin justo cuando habían comenzado a entrenar para el día. Como los Gryffindors habían reservado el campo para esa tarde, había decidido que no podía sacrificar la práctica y lo movió a sus horas de almuerzo. Habría sido un tiempo más corto de lo que le hubiera gustado, pero cualquier práctica valió la pena dada la forma en que el juego se llevaría a cabo más tarde ese fin de semana. Los potentes vientos que habían experimentado mientras atravesaban desde el castillo hasta el campo habían sido un mal presagio, uno que él había ignorado. Los partidos de Quidditch casi nunca se cancelaban, los casos en los que se cancelaban, era como resultado de una lesión fatal de uno de los equipos. Aprender a jugar bajo la lluvia, incluso con una fuerte tormenta, era solo parte del juego. Las nubes no dudaron en ignorar cualquier gradualidad e inmediatamente comenzaron a arrojar una contundente andanada de lluvia y grandes bolas de granizo. Sin embargo, persistió, incluso cuando la mayoría de su equipo comenzó a quejarse, suplicando que se reprogramara la práctica. No fue hasta que Umbridge, nerviosa y delirante, llegó a la escena y liberó a los demás de su tiranía que finalmente cedió. Afortunadamente, no recibió ningún castigo por parte de la dama sapo agitada y deforme, además de unos minutos de gritos enojados y la promesa de detenciones si continuaba con sus prácticas de Quidditch durante condiciones climáticas peligrosas. No había duda en su mente de que mañana por la mañana habría un nuevo decreto educativo que prohibiría el Quidditch bajo granizo o tormentas eléctricas. Umbridge se había convertido en un dolor de cabeza en las últimas semanas. Al comienzo del semestre, se había deleitado al verla poner a los idiotas que se atrevían a desafiarla abiertamente en su lugar. El hecho de que había un mayor número de sangre sucia y mestizos asquerosos criados con mugles que sangre pura. En sus detenciones era solo el postre después de un abundante festín. Si no les importaba lo suficiente como para desarrollar un instinto de autoconservación dentro de ellos, ¿por qué debería llorar por ellos mientras se sometían a la tortura que sabían que ganarían? Había algo tan satisfactorio en ver a idiotas hacer estupideces y ser castigados por ello. Por supuesto, todo eso había cambiado después del ataque. Había sido estúpido, Graham les había advertido que no atacaran a Potter por adelantado, que no debían lastimarlo, tocarlo. Ares lo quería para algo, no sabían para qué hasta que lo vieron. El fuego asesino detrás de los ojos de Potter mientras se ocupaba de ellos, ninguno de sus intentos le provocó el más mínimo estremecimiento. Nunca había sentido miedo como esa noche. Estaba convencido de que iba a morir, asesinado por Potter por un ataque que intentó por perder el equipo de Quidditch ante el niño. Si no hubiera sido por Pomfrey, estaría muerto. Y si no hubiera sido por esos medimagos que Umbridge había traído de San Mungo para ayudarlo con su recuperación, nunca habría vuelto a caminar. Fue un largo mes de recuperación, uno lleno de dolor interminable y el odio interminable que sentía. Sus sentimientos de odio por el chico, la rabia que sentía y el deseo de salir de la enfermería y estrangular a Potter con sus propias manos, habrían sido demasiado grandes para superar, si no fuera por el miedo paralizante que sentía.
Porque incluso en su mente, cuando comenzó a imaginarlo persiguiendo a Potter, asesinándolo de cualquier manera que pudiera imaginar, el sueño siempre se convirtió en una pesadilla. Con Potter volviendo de la muerte, su cuerpo, mutilado, grotesco, monstruoso, antes de infligir una lenta y sádica tortura en él antes de arrancarle los brazos y las piernas y dejarlo por muerto. Fue una pesadilla recurrente que lo persiguió durante su largo mes de recuperación, su único compañero además del dolor constante que sentía por sus heridas. Incluso ahora, todavía podía sentirlo mientras estiraba demasiado los brazos o permanecía de pie durante mucho tiempo. Pomfrey y los demás le dijeron que se disiparía lentamente, pero que tardaría varios meses en desaparecer por completo. Ese pavor que sentía cada vez que veíamos una cabeza de pelo negro o un chico con gafas, dudaba que se le fuera tan fácilmente. Esa fue la razón por la que canceló cualquier plan de venganza, cualquier orgullo que le quedara habría sido inútil si fuera y se hiciera matar. Pero luego, el día que salía de la enfermería, el día que se suponía marcaría el regreso a la normalidad, Snape se acercó a él. Explicó cómo su hermano había sido masacrado en todo excepto sangre, sus piernas rotas y la cicatriz inmediatamente reconocible de la letra M impresa en la cara de Graham. Su familia había sido una de las pocas que habían apoyado a los Montesco después del escándalo que los Potter les habían provocado. Criados juntos, Graham había sido el hermano mayor que nunca había tenido que desear, durmiendo en su casa la mayoría de las veces. Era su compañero constante, su compañero cazador, compañero de Slytherin. Iban juntos a los pubs, compraban sus suministros de Hogwarts juntos e incluso planeaban abrir un negocio después de dejar Hogwarts. Era más el hermano de Graham que el propio Eli. Y Potter lo había asesinado. Lo mutiló. Lo torturó. Los periódicos, los aurores e incluso el profesor Snape le habían asegurado que había sido Tracey Davis quien había hecho esto. Pero lo sabía mejor, Potter le había enviado un mensaje, a él y a los demás que estaban allí esa noche. La M deformada, tallada justo en la cara de Graham. Era una advertencia, una promesa de lo que vendrá si se atrevieran a cruzarlo de nuevo. Pero había asesinado a Graham. Ese no era un crimen que jamás permitiría quedar impune. Había funcionado con Puffy y Rowle, los dos cobardes ni siquiera se atrevían a mirar a Potter directamente a los ojos, estremeciéndose con cada mirada, obedeciendo cada orden que Potter les daba. Ellos no entendían, nunca lo entenderían. Eran amigos de Graham, él era su hermano. Y había una diferencia entre la rabia que sientes cuando tu orgullo ha sido herido y el odio puro y sin adulterar que sientes hacia la persona que asesinó a tu familia. Harry Potter sufriría. Habían sido esas palabras las que lo habían empujado hacia adelante, incluso después de que Potter asesinara a otros sin sufrir ninguna consecuencia, sobreviviendo a una emboscada destinada a matarlo. No importaba. No sabía cómo lo haría, pero haría sufrir a Potter. La llama del odio era una que no podía extinguirse hasta que hubiera quemado la que la había encendido. Sin embargo, la chica Parkinson había tenido razón. Potter podría asesinarlo fácilmente, salirse con la suya también, ya que había demostrado ser capaz de hacerlo antes. Potter no era un hombre al que pudiera vencer en una batalla abierta, no podía esperar vencer en una confrontación real. Y con las nuevas reglas de Umbridge que lo dejan incapaz de defenderse completamente si ocurriera tal evento, no podía arriesgarse a una confrontación. No. Si iba a hacer sufrir a Potter, no podía atacar su cuerpo. Las llamas del odio, si bien son un poderoso motivador, pueden cegar a uno si está demasiado cerca.
Habían sido las palabras de Parkinson las que lo habían obligado a dar un paso atrás y ver la imagen clara. Si quería que Potter sufriera, tendría que jugar bien sus cartas, se concentraría en atacarlo de formas en las que no fuera culpado por ello, en formas en que Potter no pudiera rastrearlo hasta él. Y atacaría a Potter no con duelos o confrontaciones físicas, sino a través de otros medios que podrían causar un daño mucho más poderoso al chico. Pero no podía hacerlo solo, por lo que se encontró sentado encima de su cama, solo en el dormitorio, con un trozo de pergamino sobre su copia de magia práctica defensiva y su uso contra las artes oscuras. Cómo comenzar una carta siempre había sido algo difícil para él, y había desperdiciado los últimos 15 minutos mirando el pergamino, con la pluma flotando sobre él, y ya había goteado tinta que se había secado constantemente en la página. Con tan poco tiempo antes de que el resto de sus compañeros de año se fueran a la cama y la carta que quería escribir era relativamente larga, Cassius Warrington cerró los ojos y mojó la pluma en el pergamino. Estimado Elías, campo de Quidditch 2 de diciembre de 1995, 16:45. Harry Potter anota, dijo Lee Jordan con los dientes apretados, sin molestarse en ocultar su disgusto por el hombre o el gol, antes de alzar la voz una vez más. Gryffindor todavía está a la cabeza 770 a 660. Harry frunció el ceño, usando una mano para dirigir su escoba mientras la otra se limpiaba el sudor de la frente. Habían pasado casi 5 horas desde que comenzó el juego, 5 horas agotadoras en las que él y el resto del equipo habían sido puestos a prueba por el equipo de Quidditch de Gryffindor. Los Gryffindors, por mucho que odiara admitirlo, tenían un equipo sólido. El trío de cazadores era increíblemente hábil y bien coordinado, a veces se preguntaba si compartían un solo cerebro. Hubo varios movimientos que las tres chicas lograron que parecían casi imposibles para alguien que no era un profesional, pero después de años de jugar juntas, no lo cuestionó. Tampoco ayudó que cada uno de ellos fuera lo suficientemente bonito como para llamar la atención de casi todos los chicos de Hogwarts, y las chicas lo sabían, jugaron con eso durante el partido. Sus muchas sesiones dentro de la sala de los menesteres lo habían hecho experto en mantener la concentración durante situaciones de alto estrés, razón por la cual no lo afectaron mucho. Aunque no se podía decir lo mismo de Pucey, que se había hecho cargo de Montague como guardián del equipo, Cowley o Crabbe. No podía creer que estaba agradecido de que Warrington y Rowley estuvieran en el equipo. De lo contrario, podrían haber sido jodidos. Los gemelos eran caóticos e impredecibles, y de alguna manera casi se sentía como si estuvieran imbuyendo cualquier bludger que golpeaban con esa misma esencia. Hubo varias llamadas cercanas que casi lo habían asustado de su escoba, afortunadamente, no había sido golpeado durante todo el juego, no por falta de intentos de los gemelos, ya que parecían haber puesto sus ojos en él. Rowley y Cowley no habían tenido tanta suerte, ambos habían sido golpeados en varios puntos del juego y obligados a ser cambiados por jugadores de reserva, Harper y Runcorn respectivamente. Pero con lo largo que resultó ser el juego, ambos habían podido volver al juego. Ginny Weasley, quien se había unido al equipo este año, fue más que una adición formidable al equipo. Durante los primeros 3 años, Gryffindor fue conocido por tener el peor buscador de la copa, con McLaggen haciendo el peor trabajo posible para que incluso Malfoy pareciera un Krum joven. Ginny era mucho más activa que McLaggen, con pensamiento rápido y velocidad, había restaurado la reputación de Gryffindor en la Copa de Quidditch. Afortunadamente para los Slytherin,
Theo había demostrado ser tan bueno como ella, los dos eran casi el complemento perfecto el uno del otro, si uno encontraba la snitch, el otro se aseguraría de que no la atraparan. Esa era la razón por la que el juego había durado tanto, y aunque una parte de él odiaba a Theo por eso, prefería jugar durante 10 semanas seguidas que perder. A los Gryffindors, de todas las personas. Harry. Una voz lo sacó de su cabeza. Se giró justo a tiempo para ver la Quaffle volando hacia él. Acelerando en su dirección, Harry lo atrapó antes de que Alicia pudiera interceptarlo y le dio a Warrington un breve asentimiento. Desde la primera sesión de práctica, Harry pensó que el equipo estaba condenado. Había asesinado a su capitán y el equipo se había dividido por la mitad, dos bandos librando una guerra fría entre sí. Si eso no fuera lo suficientemente malo, Warrington había decidido ser lo suficientemente estúpido como para hacerse cargo de la venganza de Graham contra él y comenzó a atacarlo. Fueron solo las reglas de Umbridge y su enfoque en quien contrató a Doloz lo que le impidió reaccionar a las amenazas de Warrington. Pero entonces, fue como si se hubiera cambiado un tirón. Después del fin de semana, Warrington se había vuelto mucho más agradable y menos confrontado con él. No se odiaban, pero al menos Warrington dejó de intentar atacarlo frente a todos. En todo caso, hizo que el equipo trabajara mucho mejor en conjunto, las barreras que separaban al equipo en su guerra fría interna se estaban derritiendo lentamente, dejando a Harry con una opción. Podría decidir continuar actuando de manera hostil hacia Warrington y sus dos lacayos, tal vez incluso encontrar una manera de hacerlos pagar por lo que le habían hecho en primer año. O podría dejar eso atrás, hacer algún tipo de paz entre ellos, entrenar como un equipo y concentrarse en atrapar a quien quiera que haya desatado a Doloz contra él. No había elección para él. Harry se agachó para pasar por debajo de la Bludger que uno de los gemelos le había lanzado y evadió a Katie, que se había acercado a él con la intención de robar la Quaffle. Al ver a Rowley libre, Harry puso toda su fuerza en su brazo mientras se lo lanzaba a su compañero Slytherin. Rowley asintió rápidamente a medias con la cabeza antes de acelerar el resto del camino y anotar fácilmente contra Ron. Benjamin Rowley nota. Lee Jordan dijo monótonamente. Slytherin eleva su puntaje a 670, colocándolos exactamente 100 puntos por debajo de Gryffindor. Ron Weasley había sido su salvador, su rey, como había predicho Draco. Habían sido ellos quienes habían compuesto la canción que sonaba en todo el estadio en todo momento, la que había convertido a Weasley en un lío lloriqueante de rabia y humillación. Esa canción había sido un golpe brillante del mismo Malfoy, tenía que darle eso al chico. Si Draco era bueno en algo, era meterse en la cabeza de alguien y manipularlo para que hiciera exactamente lo que él quería que hiciera. A veces, se preguntaba si eso había sido lo que lo había salvado de su furia esa noche, en lugar de seguir las palabras de Montague. A veces, no sabía cuál prefería que fuera la verdad. Aún así, Malfoy había demostrado ser un buen aliado, no solo como su soplón de todo lo que sucedía con los otros Slytherins, sino también como una forma de ganar credibilidad con los otros Slytherins. A pesar de todos sus defectos, Draco seguía siendo un Malfoy, y ese nombre todavía tenía peso dentro de la casa de Slytherin. No eran exactamente amigos, realmente no podía decir eso de Draco, Blaise o Daphne, pero ahora eran aliados, incluso si era a la fuerza. Weasley era un guardián de mierda, simple y llanamente. Había sido su falta de cualquier habilidad real lo que le había dado una oportunidad a Slytherin.
Eran el equipo menos preparado frente a un equipo donde la mayoría de los miembros tenían 5 años para perfeccionar sus habilidades y la química entre ellos. Fue la combinación de la canción y las mediocres habilidades de Weasley lo que salvó a los Slytherin de ser humillados. Mientras sus compañeros celebraban juntos, Harry voló a la sección de Gryffindor, atravesando las gradas a solo unos metros por encima de los Gryffindors. Inmediatamente girando, no fue difícil ver a Granger y Longbottom mirándolo desde su lugar en las gradas. Harry se burló de ellos antes de unirse al resto de los Slytherin cuando Angelina le pasó la pelota a Katie. Durante los siguientes 15 minutos, no se les permitió ni siquiera acercarse a Ron o a los postes de la portería. Ginny había decidido dejar de buscar la snitch y se centró en ayudar al resto de los cazadores en la ofensiva. Repentinamente superados en número, y con los gemelos Weasley siendo mucho mejores golpeadores que Crabbe y Crowley, los Slytherin se vieron obligados a ponerse a la defensiva. Ginny había apostado a que Theo no atraparía la snitch antes de que los superaran lo suficiente, y fue una apuesta que valió la pena, ya que actualmente tenían entre 830 y 670. De repente, Theo salió disparado al suelo e inmediatamente llamó la atención de Ginny mientras se lanzaba hacia él. Era la oportunidad que necesitaban. Afortunadamente, al tener la Quaffle en su poder, Harry se la pasó a Warrington antes de lanzarse directamente, poniendo tanta velocidad en su escoba como pudo. Consiguió interceptar a Alicia, que se dirigía a Warrington, y la obligó a detenerse por completo. Al ponerse en posición, Harry sintió más que vio el pase que Warrington le disparó, girando a la derecha a tiempo para atrapar la Quaffle. Zigzagueando hacia adelante, Harry logró esquivar a Angelina solo para chocar de frente con Katie, quien le robó la Quaffle. Inmediatamente pasándosela a Angelina, la Quaffle no alcanzó a la chica antes de que Warrington realizara un picado loco y la interceptara. Los rugidos de los Slytherins en la multitud aumentaron cuando Warrington se enfrentó a Weasley solo, y el impacto en Ron fue claramente visible incluso desde 15 metros de distancia. «Slytherin anota», dijo Jordan, incapaz de contener la energía de su voz mientras Ginny y Theo corrían por la snitch. Gryffindor está 150 puntos por delante de Slytherin. ¿Conseguirán nuestros adorables perseguidores anotar un gol más antes de que Ginny atrape la snitch? Jordan. ¿Qué? Pero Harry no les estaba prestando atención, sus ojos estaban en los 3 perseguidores que se acercaban a ellos, Quaffle en la mano y ojos determinados en los postes de la portería. Rápidamente se pasaban la Quaffle entre ellos, el patrón era impredecible, mientras se movían en círculos. Rowley y Harry siguieron a un perseguidor, Alicia y Katie respectivamente, y se prepararon para cualquier intercepción que pudieran intentar, mientras Warrington se enfrentaba a Angelina. Pero las chicas gradualmente lograron cubrir más terreno, la velocidad con la que pasaban la Quaffle y sus ágiles movimientos eran demasiado para que las interceptaran. Angelina finalmente logró pasar a Warrington e inmediatamente disparó al poste izquierdo. Pero Pucey había estado listo, logrando desviar la Quaffle directamente a los brazos de Rowley. El chico aceleró por debajo de todos, con los 3 perseguidores a cuestas. Cuando los 3 lo arrinconaron, Rowley lanzó la pelota hacia arriba, donde Warrington la había estado esperando. Inmediatamente se lanzó a través de los perseguidores, el cambio de dirección logró detener a Angelina y Katie, aunque Alicia continuó su persecución. «Warrington», gritó Harry, acercándose al lado opuesto del campo mientras Alicia se acercaba a él. El niño vaciló por un segundo antes de lanzarle la pelota justo cuando Alicia lo alcanzaba.
El pase se había hecho mal, no se le había puesto suficiente fuerza, lo que provocó que la Quaffle cayera más rápido de lo que Harry esperaba. Se lanzó hacia él, esquivando una Bludger antes de extender sus brazos y agarrar la pelota en el aire, usando sus piernas para dirigir la escoba. Empujándose la pelota a un brazo, dirigió la escoba hacia arriba con el otro mientras ponía su mirada en Weasley. Girando para estar en el lado inferior de la escoba, Harry cambió rápidamente su dirección para apuntar al poste derecho, tomando a Weasley con la guardia baja. Reuniendo todas sus fuerzas, Harry disparó. Weasley saltó hacia él, logrando tocarlo con las yemas de los dedos mientras lo desviaba ligeramente de su curso. Sin embargo, no fue suficiente ya que la Quaffle se estrelló contra el borde del poste de la portería, pero aún así entró. Slytherin anota, se quejó Jordan. Gryffindor sigue liderando 830 a 690. Nott y Weasley todavía están en la Snitch y, hubo una pausa embarazosa cuando el estadio quedó en silencio. Harry buscó rápidamente a Theo solo para encontrarlo acercándose a ellos, con una gran sonrisa en su rostro y la Snitch en su mano. Nott atrapó la Snitch. Slytherin gana 840 a 830. Harry se quedó atónito cuando Theo se acercó a él y casi lo derriba en un abrazo de oso. El resto de los Slytherin los amontonaba mientras el estadio explotaba a su alrededor. «¡Ganamos!», Theo gritó, sujetando con reverencia la Snitch. «¡Ganamos!». Harry no respondió, no podía responder. Demasiado aturdido para hablar, Harry miró fijamente la Snitch en la mano de Theo mientras una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. «Ganó». Ganaron sala común de Slytherin 22-45. «Vamos, Harry». Theo le gritó al oído, con la voz entrecortada, mientras lo abrazaba descuidadamente con un brazo y empujaba su bebida con el otro. «Ganamos. Diste el tiro ganador. Te mereces esto». Harry se mordió el labio. «Tú fuiste quien atrapó la Snitch, tú eres quien nos dio la victoria». «¿Modestia?», Pansy dijo a su lado, los ojos brillando con diversión. «¿Dónde amarraste y dejaste al verdadero Harry Potter?». «Jaja». Harry se quedó inexpresivo. «No soy exactamente modesto, pero no me atribuyo el mérito de algo que no hice. Theo fue quien nos ganó el juego, simplemente, sobrevivimos. Entonces, por orden mía, beberás». Su sonrisa creció, empujando la taza de Pear Dashle hacia él con suficiente fuerza, parte de ella se derramó en su camisa. «Nos di la victoria, merezco comandar este partido». «Mira, simplemente no estoy de humor, ¿de acuerdo?», dijo Harry, su voz tranquilizó a Theo de inmediato. El efecto de la victoria no había durado mucho en él. Los primeros minutos habían sido geniales, no se había sentido tan bien en semanas, no desde su cita con Susan. Había sido esa conexión lo que le había quitado toda la euforía cuando se lo imaginó celebrando con Susan, teniéndola en sus brazos mientras la besaba frente a toda la escuela, sus labios más dulces que cualquier victoria de la que pudiera haber sido parte. Harry quería gritar de rabia. Cada maldita vez que sentía que no estaba pensando en ese día, sintiendo la sangre de Susan empapando su camisa mientras la sostenía en sus brazos, ella volvía a él. Su fantasma lo atormentaba, castigándolo por dejarla pasar el día, siendo la causa de que ella muriera en primer lugar. Incluso ahora, podía sentir su aliento en la nuca, oler el dulce perfume que siempre usaba y saborear esos labios de cereza mientras su voz le recordaba la verdad en la voz más desagradable que alguna vez había salido de ella. «Eres un monstruo, amigo», la voz de Theo lo sacó de sus pensamientos. «No puedes seguir culpándote por lo que pasó. Hiciste todo lo que pudiste.
Claramente no es suficiente, dijo Harry sombríamente, mirando a Theo. Nunca será suficiente. No importa lo que hagamos, no siempre podemos salvar a todos. Él suspiró. La gente morirá, eso es un hecho de la vida, y con lo que estamos tratando de hacer, esta no será la última vez que esto suceda, cuando alguien muere y no puedes hacer nada al respecto. Dolph mató a Susan para llegar a ti, lo entiendo, pero si no puedes superar eso y sigues dejando que te afecte, eso es precisamente lo que quiere Dolph. Así que lo que... Harry gruñó. Simplemente no debería sentir más. Encontrar una manera de apagar este horrible sentimiento y olvidar que alguna vez sucedió. ¿No crees que no quiero eso? Me despierto todas las mañanas deseando no haberlo hecho, todavía no la escucho ahogarse en su propia sangre porque alguien trató de matarme, no me digas cómo debo sentirme. Harry, cálmate, dijo Pansy con firmeza, colocando una mano sobre su hombro y empujándolo hacia el sofá detrás de ellos. No lo estoy, dijo Theo, su voz temblaba mientras parecía arrepentido. Solo intento decir que intentes pasar una noche sin pensar en ello. No digo que lo superes por completo, pero cuanto más lo piensas, peor te pones. Solo tómate un poco, dijo, ofreciendo la bebida. Relájate. Ayudará, lo prometo. Si lo hago, ¿dejarás de molestarme por eso? Sí. Bien. Arrebató la bebida de la mano de Theo y tomó un gran sorbo. Era satisfactoriamente dulce con un ligero regusto amargo. No era horrible, ciertamente tenía un atractivo, pero era extraño. Tomó otro sorbo y sintió un sabor familiar, algo que no podía identificar pero que sentía extrañamente nostálgico. ¿Qué es esto? Boca mezclado con sidra de pera, limonada y cereza maraschino. Theo dijo emocionado, presumiblemente feliz de que Harry no fuera a asesinarlo. Está muy bueno, pero ese es bastante fuerte, usé demasiado vodka y sidra. Voy a traernos otro. Yo no ¿quieres uno, Pansy? Theo lo interrumpió, sin darle la oportunidad de retractarse de más tragos. No, ella puso los ojos en blanco. ¿Y cómo se las arreglaron para colar estos sin que Umbridge se enterara? ¿Cómo es que sus retratos tampoco le reportan a ella? Está de vuelta en el ministerio, Theo se encogió de hombros. Ella no estaba en el juego, ¿no te diste cuenta? Eso no es bueno, dijo Pansy sombríamente. Cada vez que esa perra va al ministerio, significa más mierda para nosotros. ¿Quién sabe? Una voz detrás de ellos hizo que Harry y Pansy se giraran. Claro, es molesto, pero al menos no ha habido grandes dramas como los años anteriores. No sabía que estabas tan de acuerdo con Umbridge, Warrington. Harry dijo con frialdad. No estoy de acuerdo con todo lo que hace, se encogió de hombros Warrington antes de sonreír. Pero veo algo de mérito en algunos de los cambios que está implementando. Buen trabajo en el juego, por cierto. Levantó su bebida a modo de saludo. Harry se tragó el insulto que había subido por su garganta. Si tú también. Él asintió. Quién sabe, jugando así, podríamos ganar la Copa de las Casas nuevamente por primera vez en 5 años. La noche continuó y Theo siguió trayendo bebidas para los dos. Cuanto más bebía, más rápido terminaba con una taza hasta que perdió la cuenta de cuántas se había tomado. Podía sentirse más relajado, como si un enorme peso hubiera sido quitado de su cuerpo y reemplazado por esa agradable sensación de vértigo que tenía con los cigarrillos de Kieran. Su visión comenzó a volverse borrosa y la noche comenzó a pasar más rápido. Podía recordar tantas caras, su voz gritando tonterías incoherentes entre risas que compartía. Theo. Pensamiento. Draco. Daphne. Warrington. Pucey.
Blaise. Rowle. Kinnon. Filtrar. Paraguas. Veleta. Sánchez. Edheaven. Había música. ¿Cuándo empezaron a tocar música? Al mirar su reloj, se sorprendió al leer que ya era la 1 de la mañana, ¿o eran las 2? Entrecerró los ojos en su reloj, pero realmente no podía decirlo. De repente, estaba perdido, solo en medio de todos los demás. Se dio la vuelta, sintiendo la urgencia de encontrar a Theo y Pansy, pero el giro en sí mismo le dio una sensación nauseabunda. Encontró a Theo riéndose con el resto del equipo de Quidditch, estaban sobre lo que parecía una pista de baile improvisada. Había estado allí desde el principio. Se acercó con ellos y se rió mientras Cowley ponía la palma de su mano en su taza y la volteaba antes de beber de un pequeño espacio que había dejado. El otro cantaba para que bebiera hasta que terminara la bebida y arrojara el vaso al agua. Suelo, provocando más risas del grupo. Se quedó con ellos, riendo, bailando y cantando hasta que notó que Pansy hablaba con el chico de séptimo año Ravan Rowan, Rosier. Estaban de pie frente a una mesa larga que tenía 6 tazas colocadas en forma de pirámide a cada lado, con Blaise y la niña Wilkes, de cuarto año, como se llamara. Era un juego Muggle, uno que había visto jugar a Dudley y sus amigos durante esas noches que su tía y su tío se habían ido y Dudley los había invitado. Curioso, Harry comenzó a caminar hacia ellos, solo para ser interceptado por un destello de cabello rubio. Buen juego, Potter, le dijo la chica, dándole una sonrisa descarada. Su pelo rubio. Sus ojos azules. Su mirada se volvió hacia sus labios, y prácticamente podía saborear la cereza de ellos. Pero no eran los que él quería, los que soñaba todas las noches. Daphne lo miró expectante, luciendo tan borracha como él se sentía. Por un segundo, sintió la urgencia de irse, de ir lo más lejos posible y pensar en Susan. Pero la forma en que ella lo miraba, la figura perfecta no oculta por el ajustado uniforme escolar. ¿Por qué debería ir? Theo le dijo que se divirtiera, que se olvidara de todo. Relajarse, y eso era precisamente lo que planeaba hacer. Se inclinó y Daphne también. No había necesidad de hablar, no había deseo de hacerlo. Ella lo estaba comiendo con sus meros ojos, y él también. Sus labios se tocaron, no de la manera suave y vacilante que había sido con Susan. Era pura lujuria carnal, él la estaba besando como si lo necesitara para respirar, inmediatamente acariciando su trasero mientras ella acariciaba sus brazos, poniendo tanta intensidad en el beso. Su toque se sentía como la vida misma, sus labios en los de él trayendo de vuelta una parte de sí mismo que había pensado que había muerto con Susan. Se sintió bien. Mejor que bien. Se sentía vivo. Sin la carga de todo lo que se había ido a la mierda en el último mes, todas las pérdidas que había sufrido, todas las formas en que había vivido habían sido una mierda. Su mente quedó dominada por un enfoque singular, la chica en sus brazos que estaba besando en ese momento. Quería más. Quería sentir más, tocar, liberarse. Esto no fue suficiente, no fue suficiente. Al separarse, Daphne pareció desorientada por un momento, pero Harry no le dio muchas oportunidades. Agarrando su mano, comenzó a tirar de ella con él hacia las escaleras del dormitorio. Asegurándose de que nadie los estuviera mirando, se escabulló de la fiesta y comenzó a descender las escaleras sin soltar a Daphne. «Cierra la puerta», le ordenó. No, ella negó con la cabeza. Simplemente empezarán a sospechar. Cerraremos las cortinas de la cama. Sacando su varita, comenzó a lanzarles hechizos. Harry se fue a mirar mientras se sentaba encima de la cama. «Pareces muy hábil en esto», dijo con aire jovial.
¿Eso es un problema contigo? Ella levantó una ceja hacia él, colocando su varita de nuevo en su funda. Me importa un culo de rata, gruñó Harry, lanzándose hacia arriba mientras capturaba a Daphne en un beso una vez más. La chica cerró las cortinas de la cama antes de que él los arrojara a ambos sobre la cama y comenzara a besarla, y por primera vez en semanas, todos y cada uno de los pensamientos sobre Susan abandonaron rápidamente su cabeza.